Es para nosotros un honor dar inicio con este programa especial, recordando los 100 años de la Revolución Rusa, este hecho que sin duda alguna ha cambiado el rumbo del mundo. Los comunistas soviéticos, los comunistas rusos, realmente desde la formación de la Internacional Comunista formaron un equipo de propaganda excelente que llevó a todo el mundo y a América Latina una visión unilateral de los acontecimientos revolucionarios en Rusia. Se convirtió en un dogma para muchos círculos revolucionarios. Para esto, inclusive fueron creadas instituciones, tales como Escuela Leninista en Moscú, donde se preparaban los cuadros políticos para los partidos comunistas de América Latina y de todo el mundo, la Universidad de los Pueblos de Oriente y Países Oprimidos y otras instituciones. A la Unión Soviética, claro, le interesó que se desarrolle la revolución en todas partes del mundo. No nos olvidemos que la Internacional Comunista tuvo ese objetivo, propagandizar la revolución, y lo hizo de manera exitosa. La Revolución Francesa, nosotros decimos, ha generado en gran medida las revoluciones en América Latina contra la colonización española, pero ¿a cuánto llegó? En cambio, la Revolución Soviética popularizó el marxismo en millones de textos copiados por la Academia de Ciencias, repartidos en América Latina, mandó emisarios, apoyó a la construcción de los partidos comunistas, etcétera, etcétera. El éxito soviético, primero en la explosión de la revolución, después en que la Unión Soviética fue la gran referencia de resistencia al fascismo, pero también en el hecho que el capitalismo entraba en una profunda crisis en los años 20, los años 30, 29, 30, y la Unión Soviética, con la planificación socialista centralizada, demostraba una capacidad de desarrollo económico sin los ciclos de crisis del capitalismo. Entonces, de hecho, era una valorización enorme de la planificación centralizada y cómo eso contornaba las crisis capitalistas. La Revolución de Octubre interpeló sobre todo a los obreros de las capitales del mundo, a las franjas más politizadas de los trabajadores agrarios, a los estudiantes. Pensemos que la Revolución rusa casi coincide con la reforma universitaria que estalla en la ciudad de Córdoba en 1918 y se expande por toda América Latina, y también a las mujeres, por lo menos aquellas mujeres que, apartándose de la educación patriarcal, se atrevían por esos años a ingresar en ámbitos hasta entonces dominados por los varones, como el sindicato o la universidad. Me atrevería a decir que en todos, pero por si acaso hay alguno en el que no, diré la mayoría. Siempre hay mujeres que están al frente, y el ejemplo de la Revolución Rusa es uno de ellos. Mujeres que se ponen al frente no solamente porque están, como muchos discursos han querido hacernos creer, como el mejor descanso del guerrero, esperando al hombre cuando llegase a casa cansado de pelear por un mundo mejor, y la mujer le tenía preparada la tortilla o el mate, ¿no?, para que pudiese descansar, y las sábanas planchadas y limpias y la ropa planchada para que al día siguiente pudiese volver al trabajo. Las mujeres hemos estado en primera línea. Esa ha sido la realidad, pero siempre hemos sido sistemáticamente subordinadas, tanto en la construcción del relato, tanto en la construcción de la historia. ¿Cuánta gente conoce a Lenin y cuánta gente sabe que una de las primeras movilizaciones masivas que permitió dar pie a la caída del zar tuvo que ver con una movilización de mujeres? ¿Por qué hablar a ellos sobre la Revolución Rusa? Sobre una revolución que sucedió hace 100 años atrás y cuyo rastro ya no existe hoy. Incluso en el país en que se dio ni siquiera se la está celebrando. ¿Y por qué aquí
en Bolivia, hoy en el Banco Central estamos reflexionando sobre esa revolución, porque fue un acontecimiento político que despertó una esperanza en la humanidad. Fue el acontecimiento político más importante del siglo XX. Por encima de gobiernos, por encima de presidentes, por encima de guerras, por encima de descubrimientos científicos, por encima de tecnologías, un acontecimiento que marcó la historia del siglo XX. Y la marcó desde la perspectiva de los trabajadores, de la gente sencilla, de la gente de la calle, de los pobres, de los humildes. Esa voluntad específica de ganar, de hacer que el poder, que es una relación, se altere fundamentalmente sus relaciones y asumir, se va adelantando la cuestión del gran desafío, lo que significa el Estado. Este es el gran legado de Lenin y de la Revolución Rusa, enseñar a fabricar llaves para abrir las puertas de la historia y para abrir las puertas del cielo que permitirían el soñado asalto a los cielos. El problema es que cuando se asaltan los cielos uno se da cuenta de que los cielos son básicamente los estados. Y la forma comunidad y la forma multitud que Álvaro describía para hablar de los ayllus en Bolivia plantean también una crítica a la política tradicional burguesa entendida como la práctica de Estado, pero al final cualquier política, cualquier elemento de transformación se tiene que convertir en políticas públicas que dependen de dispositivos institucionales que a su vez dependen de un Estado. Las políticas de género también. Las políticas contra la violencia machista también necesitan de recursos, necesitan de financiación, necesitan de administraciones. Las políticas que permiten concretar los derechos de las poblaciones aymaras, las políticas que permiten concretar la victoria del ayllu, son políticas que necesitan de dispositivos institucionales complejos que en última instancia responden a un Estado. El Estado siempre vuelve. Y nosotros que escribíamos sobre el mundo de la globalización y los movimientos contra la globalización económica, al final el Estado siempre vuelve. Al final el Estado es ese dispositivo limitado, pequeño, contradictorio, desempoderado, en lucha constante con fuerzas económicas, con fuerzas culturales, pero que es el dispositivo ineludible de la política. Una de las grandes lecciones de la Revolución Rusa. Querían hacer una revolución mundial y asaltar los cielos y se tuvieron que encontrar con el Estado. En la perspectiva de una apuesta histórica, de que estallando ahí la revolución en 1 año, en 6 meses, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 10, la revolución puede expandirse a otras partes del continente. Y es con esa esperanza que un revolucionario de un país atrasado, marginal, se lanza, participa y se involucra en una revolución que estalla. Yo le califiqué eso, una revolución es una búsqueda de tiempo. Una búsqueda de tiempo para que otros países hermanos, el de al lado, el del frente, se involucre, se vea convocado. Han manejado la Revolución Rusa para entender un poco lo contemporáneo, la realidad actual, ¿no? Se ha desarrollado teóricamente cuál es el momento histórico de Bolivia y del mundo entero a partir de la revolución socialista, de la gran revolución. Para no cometer los mismos errores y poder mejorar no solamente el conocimiento intelectual de los que dirigen y son rectores de la política, sino también para concientizar a los que pertenecen a un Estado.